Un guante que esconde algo más que estilo. Una pista secreta para un enigma mortal. Bienvenidos a Mystery Fiction, soy su anfitrión Santiago. Comenta desde dónde lo estás viendo. Me encanta ver cómo crece esta comunidad. Tus comentarios hacen que cada historia sea mejor. Adelante con el misterio. La Gala Grantham era el tipo de evento que destilaba opulencia en cada araña de cristal y brillaba en cada copa de champán. Celebrada anualmente en los suntuosos salones de la finca ancestral de Lord y Lady Grantham, la gala se había convertido en un evento habitual de la alta sociedad londinense, una velada donde se susurraban fortunas tras los fans, se forjaban alianzas con un apretón de manos y los escándalos, antiguos y nuevos, se latían a fuego lento bajo una refinada cortesía. Fue durante el segundo vals, justo cuando los violines temblaban en un crescendo, que el grito rasgó el aire. La música colapsó en el silencio. Los invitados giraron al unísono hacia la gran escalera, donde una joven doncella, pálida como el marfil y temblando incontrolablemente, señaló con un dedo tembloroso hacia abajo. Al pie de las escaleras, tendido de manera poco elegante sobre el suelo de mármol, yacía el cuerpo de Sir Hugo Drake. Era inconfundible incluso en la muerte. El cabello plateado de Sir Hugo, perfectamente peinado esa misma noche, ahora se extendía desordenadamente sobre la piedra pulida. Su smoking, hecho a medida, estaba grotescamente torcido. Lo más alarmante, sin embargo, fue el extraño guante de terciopelo negro que yacía a unos metros de su mano extendida. Pequeño, casi delicado, como si perteneciera a una mujer. Una oleada de susurros horrorizados recorrió a los invitados. Reunidos, Lady Grantham, recuperándose primero, llamó al mayordomo con un susurro agudo: «Llame a la policía». Inmediatamente, entre los espectadores había un hombre que permanecía notablemente tranquilo, un belga pequeño y fastidioso, con una cabeza en forma de huevo, un bigote meticulosamente encerado y una mirada tan aguda como el bisturí de un cirujano. Hércules. Poirot se apoyó ligeramente en su bastón, con expresión ilegible. Sin que se lo pidieran, empezó a observar metódicamente la escena. El ángulo de caída de Sir Hugo, la colocación del guante, las reacciones de quienes estaban más cerca del cuerpo. Momentos después, llegó el inspector jefe Jameson de Scotland Yard con el rostro sonrojado y lleno de urgencia. «Nosotros nos encargaremos desde aquí», ladró, haciendo señas a la multitud para que retrocediera. Poirot se limitó a sonreír, discreto, pero siempre presente. Lady Grantham se aferró dramáticamente a sus perlas. «Inspector, esto es terrible. Sir Hugo era un querido amigo y en nuestro gala debes averiguar quién hizo esto». «Llegaremos al fondo del asunto, Lady Grantham», le aseguró Jameson. «Todos deben permanecer aquí. Nadie debe irse hasta que haya sido interrogado». Mientras la policía acordonaba la escalera y empezaba a tomar declaraciones, la mirada de Poirot se posó una vez más en el guante de terciopelo negro. Una cosa tan pequeña, colocada deliberadamente o caída accidentalmente. Se tocó la barbilla pensativamente. El asesino ya había cometido un error. De eso estaba seguro. Nunca fueron los grandes gestos los que delataron a un asesino. Fueron las pequeñas inconsistencias, los detalles pasados por alto los que escaparon a todos, excepto al ojo más exigente. En ese momento, Hastings, el fiel amigo de Poirot y cronista ocasional, se abrió paso entre la multitud. «Poirot», siseó. «Hastings, ¿eres involucrado en este terrible negocio?» Poirot se encogió de hombros con delicadeza. «Es posible, mon ami. Al fin y al cabo, ¿qué es un pequeño delito entre tanta grandeza, eh?» Hastings frunció el ceño. «Pero esto es claramente un asunto del Yard. Se supone que debes divertirte». Los
Ojos de Poirot brillaron. Y sin embargo, amigo mío, observo que ninguno de los policías se ha planteado todavía la pregunta más importante. ¿Qué es eso?, preguntó Hastings. Poirot sonrió como un gato que acaba de ver un ratón. ¿Por qué el guante negro allá en absoluto? Antes de que Hastings pudiera responder, se acercó el inspector jefe Jameson. Monsieur Poirot, dijo, con voz de mala gana, no puedo impedir que husmees, pero no te metas en el camino, ¿entendido? Poirot hizo una reverencia exagerada. Jamás, inspector. Seré solo un humilde observador. Jameson frunció el ceño, pero se dio la vuelta para gritarle al primer grupo de testigos que iban a ser entrevistados. Mientras Poirot observaba el proceso, una mujer llamó su atención. Ella se mantuvo alejada. De los demás, una visión de sereno control con un vestido de noche de satén azul medianoche. Sus manos enguantadas, ambos enguantados, se dio cuenta, descansó ligeramente a sus costados. Su rostro pálido estaba sereno, pero un temblor en la comisura de su boca delataba su agitación interior. Poirot tomó nota mental. Observa siempre a los que más trabajan para no ser observados. Más tarde, en la sala de fumadores, rápidamente, convertida en sala de interrogatorios, los invitados serían interrogados uno por uno. Los secretos empezarían a manar como la savia de un árbol herido. Y Hércules Poirot, sin pronunciar todavía una palabra de acusación, comenzaba sembrando la red psicológica. Eso finalmente atraparía al asesino. Pero eso fue para más tarde. Ahora solo había un cadáver, un guante de terciopelo negro y un salón de baile lleno de sospechosos, todos brillantes, todos hermosos, y todos, tal vez, capaces de asesinar. Los invitados habían sido conducidos al salón este, una enorme cámara con cortinas de terciopelo y solemnes retratos ancestrales que brillaban desde marcos dorados. La grandeza del escenario hizo poco para enmascarar la creciente corriente subterránea de miedo y sospecha. Lady Grantham, recuperada la compostura con la ayuda de un brandy, presidió sombríamente la reunión, examinando con sus penetrantes ojos la sala como si pudiera obligar al asesino a confesar mediante pura desaprobación aristocrática. El inspector jefe Jameson se aclaró la garganta. Tomaremos declaraciones de cada uno de ustedes individualmente. Nadie puede salir hasta que hayamos concluido nuestras investigaciones. Les recuerdo que cualquier cosa que digan puede ser importante. Poirot, de pie discretamente a un lado, observaba con interés a los sospechosos allí reunidos. Había Lady Evelina Montclair, una belleza escultural cuyo collar de rubíes parecía latir en su garganta con cada respiración superficial. Una vez se rumoreaba que Lady Evelina, viuda rica y bien relacionada, estaba comprometida con Sir Hugo, hasta que él canceló abruptamente el compromiso hace 6 meses en circunstancias misteriosas. Junto a ella, moviéndose incómodo en su silla, estaba señor Sebastián Vale, un comerciante de arte de rostro cetrino con reputación de encantar a los ricos y separarlos de sus tesoros. Los rumores habían sugerido durante mucho tiempo que Sir Hugo se estaba preparando para exponer los tratos poco legítimos de Vale. Junto a la ventana, medio apartado del grupo, estaba de pie señorita Annabel Marsh, la joven secretaria de Minorisén. Sir Hugo, ratonera, nerviosa y corriente a primera vista, Annabel tenía una característica distintiva: sus guantes. Guantes blancos de cabritilla, inmaculadamente limpios, todavía cubrían sus manos a pesar del calor de la habitación. Poirot observó el detalle con un atisbo de interés. Descansar descuidadamente en una silla de respaldo alto era coronel Geoffrey St. John, un oficial militar retirado cuyos ojos de párpados pesados
insinuaban su afición por la bebida. Conocía a Cirugo desde sus días en el regimiento, y aunque parecían cordiales en público, se decía que las conversaciones privadas eran más polémicas. Cerca de la chimenea, agarrando su abanico con una fuerza que le blanqueaba los nudillos, estaba señora Clarissa Phipps, una autoproclamada gran dama de la sociedad, con una lengua lo suficientemente afilada como para tallar mármol. Se decía que Cirugo la había humillado recientemente al negarle la mano de su hija en matrimonio a su único hijo. La mirada de Poirot recorrió la habitación una vez más. Cada rostro era una máscara, pero ninguno del todo perfecto. Pequeñas traiciones de miedo, cálculo y resentimiento parpadeaban en momentos de descuido. «Inspector Jameson», dijo Lady Grantham, asumiendo majestuosamente el mando, «seguramente debe asegurarse de que ninguno de los invitados podrían haber cometido tal atrocidad». Jameson hizo una mueca, pero no dijo nada. Poirot, sin embargo, dio un paso adelante con su sonrisa más cortés. «Señora», dijo suavemente, «incluso entre los más distinguidos, las pasiones humanas, celos, ira, miedo, no discriminan». Lady Grantham resopló, pero no dijo más. Hastings se acercó a Poirot y bajó la voz. «¿Ya tienes una teoría, Poirot?» «No», murmuró Poirot, tamborileando sus dedos. «Tengo observaciones. Las teorías deben esperar hasta que los hechos estén expuestos adecuadamente, como las piezas de un rompecabezas». Jameson comenzó a llamar a los invitados individualmente para interrogarlos, comenzando por Lady Evelina. Cuando pasó junto a Poirot, éste percibió un leve olor a perfume, violetas, penetrantes y dulces. Guardó los detalles. Aroma, al igual que la culpa, persistió más de lo que su portador pretendía. Uno por uno, los sospechosos fueron interrogados detrás de las pesadas puertas de roble. Voces murmuradas, exclamaciones ocasionales y el tic-tac de un inmenso reloj de pie pusieron la banda sonora a una velada que se tornó amarga. Poirot permaneció en el salón, sondeando suavemente, entablando una conversación educada, observando los pequeños dramas que se desarrollaban cuando la gente creía que no eran observadas. La señorita Annabel Marsh dejó caer su pañuelo y luego lo recogió demasiado rápido, con el rostro enrojecido. El coronel St. John se sirvió una generosa medida de whisky, ignorando la mirada de desaprobación de la señora Phipps. Sebastian Bale se inclinó hacia Lady Evelina y le susurró algo que hizo que sus labios se apretaran imperceptiblemente. Todo ello trivial en la superficie, todo ello potencialmente vital. Finalmente, a medida que la noche se hacía más profunda y el cansancio se apoderaba de los invitados, Jameson resurgió. «Las entrevistas iniciales están completas», anunció. «Mañana por la mañana reanudaremos». «Sí», volvió hacia Lady Grantham. «Puedo sugerir que nadie salga de la finca esta noche». «No necesitas sugerir», dijo Lady Grantham con frialdad. «Nadie voluntad». Poirot se acercó a Hastings cuando la sala empezó a dispersarse en grupos inquietos y susurrados. «¿Te has dado cuenta, mon ami?», dijo suavemente, «que a pesar de la hora y el horror nadie ha preguntado todavía cómo Cirugo murió?» Hastings parpadeó. «Dios mío, Poirot, tienes razón. Todos lo supusimos. Seguramente se habrá caído». Poirot sonrió levemente. «Las suposiciones, Hastings, son caldo de cultivo para los errores. No, mañana debemos examinar adecuadamente a Cirugo. Hay preguntas que deben responderse. Sobre la caída, sobre el guante, sobre el curioso asunto de cuya mano estaba destinado a cubrir». Se golpeó suavemente la sien. «Y créame, Hastings, alguien aquí ya se está arrepintiendo de su error». La mañana siguiente amaneció gris y renuente, como si el mismo cielo llorara los acontecimientos de la noche anterior.
Una fina llovizna caía sobre la finca de Grantham, desdibujando los cuidados jardines en formas fantasmales detrás de las ventanas emplomadas. En el interior, el ambiente no era menos opresivo. El desayuno fue un asunto forzado. En el gran comedor, habitualmente lleno del agradable ruido de los cubiertos y de las conversaciones murmuradas, ahora solo resonaban silencios incómodos. Los invitados, reunidos bajo la mirada imperiosa de Lady Grantham, comían la comida sin mucho entusiasmo. Poirot, inmaculado como siempre, con traje gris y zapatos de charol, bebió su café a sorbos delicados. Su mirada penetrante vagó de un rostro a otro, observando cómo el sueño, o la falta de él, había alterado las expresiones, dejando al descubierto grietas en las fachadas tan cuidadosamente cuidadas la noche anterior. El inspector jefe, Jameson, que ya parecía acosado, llamó a Poirot aparte una vez que concluyó el desayuno. «Mire, Poirot», murmuró, mirando por encima del hombro. «No estoy ciego. Está aquí. Y Lady Grantham espera claramente que asistir en alguna capacidad. Simplemente no interfieras oficialmente, ¿entiendes?» Poirot inclinó la cabeza con perfecta diplomacia. «Pero por supuesto, inspector. Como siempre, soy simplemente un humilde observador». Hizo una pausa y sus ojos brillaron levemente. «A menos, por supuesto, que vea algo instructivo». Jameson gruñó. «Solo mantente fuera del camino». Al cabo de una hora, las entrevistas se reanudaron, pero esta vez Poirot estaría presente, silencioso, educado y devastadoramente observador. Lady Evelina Moncler. Fue llamado primero. Se deslizó hacia el salón. Su vestido azul medianoche fue reemplazado por un conjunto gris paloma que la proyectaba en una luz casi angelical. Estaba sentada con gracia, con las manos cruzadas y una postura impecable. «Lady Evelina», comenzó Jameson, «¿conocía bien a Sir Hugo?» Su sonrisa era débil, practicada. «Naturalmente, éramos amigos cercanos. Algunos dicen que una vez comprometidos». Un destello tan rápido que podría haber pasado desapercibido pasó por su rostro. «Eso es exagerado». Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante. «Disculpe, señora, pero ¿por qué se rescindió el compromiso?» Los labios de Lady Evelina se apretaron en una línea exangüe. Sir Hugo cambió de opinión, o quizás debería decir descubrió sus obligaciones previas, lo que hacía que el matrimonio fuera impracticable. Había amargura bajo sus pulidas palabras, un destello de acero que Poirot no desaprovechó. «¿Y dónde estaba usted cuando ocurrió el incidente?», preguntó Jameson. «En la Galería Sur. Me había retirado brevemente para recomponerme». «¿Solo?» «Sí». Poirot juntó los dedos. «¿No escuchaste el grito?» «Yo...» Ella vaciló. «Escuché algo, pero cuando regresé ya había una conmoción». Poirot inclinó la cabeza. «Merci, señora». Lady Evelina se levantó, manteniendo intacta la compostura, pero Poirot notó con qué fuerza apretaba su pequeño bolso de mano plateado con los nudillos blancos contra la tela. Luego vino Sebastián Vale, resumando una arrogancia casual que poco impresionó a Poirot. «Sir Hugo y yo éramos socios», dijo Vale, cruzando una pierna sobre la otra con pereza. «Apreciaba las bellas artes. Le ayudé a adquirir varias piezas para su colección». La boca de Jameson se torció. «Se dice que Sir Hugo se estaba preparando para exponerlo. Operaciones en el mercado negro, autenticaciones fraudulentas. ¿Hay algo de cierto en eso?» Vale sonrió levemente. «Chismes ociosos, inspector. Celos, nada más». Poirot intervino amablemente. «No parecía sorprendido anoche, señor. Se podría decir que estaba casi resignado». La sonrisa de Vale se hizo más tensa.
He vivido lo suficiente como para saber que la muerte a menudo elige el momento equivocado. Una respuesta resbaladiza, pensó Poirot. Y las respuestas resbaladizas normalmente ocultaban algo más tangible debajo. ¿Y su paradero en el momento de la muerte de Sir Hugo? Presionó Jameson. Estaba cerca de la sala de billar. Creo que el coronel St. John puede confirmarlo. Se encogió de hombros con elegancia. Aunque no veo por qué eso importa. Seguramente es obvio que Sir Hugo se cayó por las escaleras. Poirot esbozó una sonrisa evasiva. Ah, lo obvio, señor, muchas veces es un velo para la verdad. Vale pareció inquieto por un momento, pero no dijo nada más. Luego vino señorita Annabel Marsh. La joven secretaria entró vacilante, retorciéndose las manos enguantadas. Los guantes de hoy eran grises, nuevos, impecables. ¿Era usted la secretaria de Sir Hugo, señorita Marsh? Empezó Jameson. Sí, señor, susurró. Durante los últimos 2 años. ¿Y le fuiste leal? Por supuesto, señor. Poirot se inclinó amablemente. Debes haber conocido muchos de sus asuntos privados, n'est-ce pas? Asuntos financieros, tal vez incluso secretos personales. Ella se sonrojó furiosamente. Yo cumplí con sus citas, tomé dictados, nada más. Pero usted estaba en una posición de confianza, presionó Poirot suavemente. Y tal vez, a veces, ese conocimiento se vuelve engorroso. Le temblaron las manos. Yo no sé a qué te refieres. Poirot le permitió retirarse, pero notó mentalmente su evasión. ¿Y dónde estaba usted durante el incidente?, preguntó Jameson. Estaba cerca de la biblioteca, dijo apresuradamente. Me pareció oír a alguien llamando, pero cuando fui a comprobar no había nadie allí. Entonces el grito. Poirot frunció levemente el ceño. Su cronograma era vago, demasiado vago. Mientras ella se alejaba, Poirot murmuró para sí. Miedo, auténtico. Pero, ¿miedo de qué exactamente? Coronel Geoffrey St. John fue el siguiente. El viejo soldado. Entró arrastrando los pies, oliendo ligeramente a tabaco y whisky. ¿Era usted un viejo amigo de Sir Hugo?, preguntó Jameson. San Juan resopló. Amigo es exagerado. Servimos juntos. Diferentes hombres, diferentes puntos de vista. ¿Significado? Era un tipo escurridizo, siempre buscando una trampa. Poirot enarcó una ceja. ¿Y sin embargo, asististe a su gala? San Juan se encogió de hombros. La sociedad espera apariencias. ¿Y su paradero durante el incidente? Estaba cerca de la sala de billar, como dijo Vale. El maldito lugar estaba mal ventilado, así que salí a la terraza a tomar aire. ¿Solo? Sí. Poirot se dio un golpecito con el dedo en el labio. El coronel St. John era directo, pero a veces se utilizaban los instrumentos más directos para ocultar una culpa sutil. Finalmente, señora Clarissa Phipps, ella entró, toda altivez e indignación, su voz ya a la defensiva. Confío en que se dé cuenta, inspector, de que no tengo nada que ver con este sórdido asunto. De todos modos debemos preguntar, señora, dijo Jameson rotundamente. Ella suspiró dramáticamente. Muy bien, Sir Hugo y yo tuvimos nuestras diferencias. ¿Quién no se ha reñido entre amigos? Pero te aseguro que yo no me rebajaría a asesinar. Poirot hizo una leve reverencia. Sin embargo, señora, tenía motivos para estar resentida. ¿No es así? Se dice que su hija quedó decepcionada. Un destello de ira agudizó sus rasgos. Mi hija es Vale 10, de ese chico suyo. Poirot dejó que el arrebato se calmara. ¿Y tus movimientos? Estaba en la sala de música. Varios invitados me vieron allí. Su coartada parecía más sólida, pero Poirot no hizo suposiciones.
La música enmascaraba muchos pecados. A medida que avanzaba la mañana y concluían las entrevistas, Poirot se reunió con Hastings en un rincón tranquilo de la biblioteca. ¿Y bien, Poirot?, preguntó Hastings con entusiasmo. ¿Alguna conclusión? Poirot sonrió levemente. ¿Conclusiones? No, amigo mío, pero patrones sí. Los contó con los dedos. 1. Lady Evelina esconde una amargura más profunda de la que admite. 2. Sebastian Bale es un hombre acostumbrado a las mentiras, y quizás demasiado acostumbrado. 3. La señorita Marsh tiembla, no solo de miedo, sino quizás de culpa. 4. El coronel St. John tan directo revela poco, pero su desdén puede ocultar motivos más oscuros. Y 5. El orgullo de la señora Phipps arde más que cualquier simple desaire social. Hizo una pausa. Y sin embargo, no es suficiente. No antes de que la verdad se revele, debemos entender no solo quién podría han matado a Sir Hugo, pero quién debe lo han matado. Hastings frunció el ceño, y el guante de terciopelo negro, los ojos de Poirot brillaron. Paciencia, mon ami. El guante es la llave, pero aún no es el momento de girarlo. Se levantó y se alisó un pliegue imaginario de la manga. Esta noche, Hastings, pondré la trampa. Y veremos quién entra voluntariamente en ella. El reloj de pie de la biblioteca sonó 1, 2, 3 veces, y sus tonos sombríos resonaron en los cavernosos pasillos de Grantham Manor. La noche cayó sobre la finca, y con ella llegó la tensión, pesada y opresiva de una casa bajo sospecha. El inspector jefe Jameson caminaba inquieto ante la chimenea. Poirot, sentado cómodamente en un sillón con una pequeña libreta en equilibrio sobre las rodillas, observó con cierta diversión la creciente agitación del hombre. «Debemos actuar, Poirot», ladró Jameson de repente. «Tenemos suficiente para retener a Vale. Sus tratos con Sir Hugo fueron, en el mejor de los casos, turbios, y no tiene una coartada sólida». Poirot golpeó pensativamente su libreta. «Pero, mon ami, evidencia de que sugiere no es lo mismo que evidencia de que prueba». Jameson agitó una mano impaciente. Sir Hugo estaba a punto de exponer a Vale. Vale corría el riesgo de perderlo todo. Dinero, reputación, tal vez incluso su libertad. Ese es motivo suficiente para asesinar. Poirot inclinó la cabeza. El motivo sí, pero el método, la oportunidad y sobre todo, mon cher, ¿la psicología? Jameson gruñó frustrado. Lo llevaremos a interrogatorio de todas formas. Como convocado por la irritación del inspector, Sebastian Vale apareció en la puerta con una sonrisa burlona en la boca. ¿Me llamó usted, inspector? Jameson se enderezó. Señor Vale, requerimos su presencia en el estudio. Vale dio un suspiro teatral. ¿De verdad debemos continuar con esta farsa tediosa? Bajo escolta se lo llevaron y los murmullos recorrieron la casa. Hastings, que había estado acechando nerviosamente cerca de las estanterías, corrió al lado de Poirot. «Seguramente ya lo tienen, Poirot», susurró. «Encaja demasiado bien para ser una coincidencia». El bigote de Poirot se contrajo. «La casualidad, amigo, es la madre del engaño». Se levantó y se alisó las esposas. «Vengan, observemos. Tal vez el señor Vale revele más bajo presión». En el estudio, la atmósfera era marcadamente diferente. Estéril, cargada, peligrosa. Vale se recostó en la silla de cuero con un aire de despreocupado desafío, mientras Jameson se inclinaba sobre el escritorio con una hostilidad apenas disimulada. «Sabías que Sir Hugo se estaba preparando para denunciarte públicamente». «Escuché los rumores», dijo Vale arrastrando las palabras. «Te enfrentaste a él en la gala». «Tuve una conversación consigo». «Difícilmente sea un delito». Jameson entrecerró los ojos. «¿Y lo empujaste por las escaleras?» Sebastian Bale se rió.
En realidad se rió, con un sonido agudo y quebradizo. Si hubiera deseado la muerte de Sir Hugo, inspector, hay métodos más sutiles que empujarlo a la vista de la mitad de la sociedad londinense. Poirot, de pie en silencio junto a la chimenea, tomó nota de las palabras con atención. Métodos más sutiles. Interesante elección de fraseo. Jameson presentó una pequeña y condenatoria prueba. Una carta encontrada arrugada en el abrigo desechado de Vale, en la que Sir Hugo amenazaba con emprender acciones legales por grave tergiversación y fraude. Bastante. Condenatorio, Vale, dijo Jameson. Vale se encogió de hombros. Un hombre escribe una amenaza pero no la cumple. A Hugo le encantaban sus juegos. Jameson se acercó más. ¿Dónde estabas cuando cayó Sir Hugo? Como dije, cerca de la sala de billar. El coronel St. John me vio. Poirot intervino suavemente. Pero, señor, hubiera sido muy sencillo escabullirse momentáneamente, ¿no? Los ojos de Vale brillaron. Es posible para cualquiera, monsieur Poirot, incluso usted mismo. Poirot se limitó a sonreír. Jameson, sonrojado por el triunfo, se enderezó. Señor Vale, hasta nuevo aviso permanecerá confinado en las instalaciones. Se le asignará un agente. Sebastián Vale se levantó y se sacudió una imaginaria mota de polvo de la solapa, encantada. Me encanta la hospitalidad del campo. Salió, seguido por el agente, y la puerta del estudio se cerró con un ruido sordo. Más tarde, mientras la casa bullía con la noticia del semiarresto de Vale, Poirot y Hastings se quedaron cerca de la gran escalera, el lugar del crimen en sí. Poirot se arrodilló delicadamente y examinó la balaustrada y los primeros escalones. Verá, Hastings murmuró. La caída de Sir Hugo no fue un accidente cualquiera. ¿Cómo puedes saberlo? Poirot señaló. Hay una marca de desgaste, justo ahí. Un arrastre, como si luchara por mantenerse erguido. Y sin embargo, curiosamente, no hay huellas de manos en la barandilla. No hay signos de agarre. Hastings frunció el ceño. ¿Qué estás sugiriendo? Los ojos de Poirot brillaron. Que Sir Hugo no fue empujado, sino golpeado. ¿Golpeado? ¿Pero por qué? Poirot se enderezó. Esa es la pregunta. Un objeto contundente, muy probablemente. Lo suficientemente pesado como para aturdir, lo suficientemente liviano como para transportarlo. ¿Y el guante?, inquirió Hastings. La expresión de Poirot se tornó pensativa. Un guante de mujer. Dejado, creo, como pista falsa. Pero, ¿de quién era el guante y por qué? Eso aún está por desentrañar. Se giraron cuando una voz suave habló detrás de ellos. Era Annabel Marsh, pálida y temblorosa. Señor Poirot, necesito decirle algo. Hizo una reverencia grave. Señorita, estoy a su servicio. Ella retorció sus dedos enguantados. Anoche, justo antes del grito, vi a alguien que venía de la galería sur. Una mujer. Ella llevaba guantes de terciopelo negro. Los ojos de Poirot se agudizaron. ¿Quién fue, señorita? Annabel vaciló. No estoy seguro. Estaba demasiado oscuro, pero ella era alta, elegante. La mente de Poirot funcionó con rapidez. Señora, ¿Evelina? Hizo una nueva reverencia. Merci, mademoiselle. Ha sido de gran ayuda. Mientras Annabel huía, Poirot se volvió hacia Hastings con expresión ilegible. ¿Lo ves, Hastings? Siempre son las pequeñas cosas. El guante de mujer equivocado, la altura equivocada, el momento equivocado. Pero, ¿qué significa? Poirot sonrió levemente. Significa, amigo mío, que el caso contra el señor Vale es una ilusión, una distracción. Pero entonces, ¿quién? Poirot levantó una mano. Paciencia, Hastings. Aún no estamos listos. Que el asesino crea que Vale es su chivo expiatorio. Que se sienta cómodo.
Se acercó más y su voz era un susurro de emoción. Y cuando cometan su último error, estaremos esperando. La noche se hizo más profunda sobre Grantham Manor, cubriendo sus antiguas piedras de oscuridad. En algún lugar entre los invitados, un asesino caminaba inquieto, tranquilizado por la desgracia de Vale y envalentonado por el aparente éxito de su engaño. Pero Hércules Poirot, el maestro de las pequeñas células grises, había visto más allá de la ilusión, y pronto comenzaría el verdadero juego. La mañana siguiente al encierro forzoso de Sebastián Vale, comenzó con un desayuno tranquilo y unos invitados con los ojos pesados. La lluvia azotaba las altas ventanas de Grantham Manor, y la tormenta afuera parecía reflejar las silenciosas tensiones que hervían a fuego lento en el interior. Poirot, siempre inmaculado, se unió a los demás en la sala del desayuno, con modales serenos, casi joviales. Para el observador casual, parecería que el gran detective había perdido por completo el interés en el asunto, pero Hastings, que lo sabía mejor, notó el brillo agudo en los ojos de Poirot mientras captaba cada matiz de la compañía reunida. Lady Evelina Moncler, elegantemente vestida pero inquietantemente pálida, removía su té con dedos distraídos. El coronel Saint John refunfuñó sobre los arenques ahumados. La señora Phipps picoteó su tostada como un pájaro cauteloso. La señorita Annabel Marsh, que parecía aún más frágil que de costumbre, apenas tocó su café. Poirot se inclinó hacia Hastings con aire confiado. «Los ves, mon ami. El culpable está entre ellos, pero se creen a salvo. Es ahora cuando comienza la verdadera caza». Hastings, ligeramente confundido, se limitó a asentir. Cuando terminó el desayuno, Poirot se levantó con una pequeña reverencia. «Damas y caballeros», dijo con voz clara y agradable, «si fuera tan amable, me gustaría realizar un pequeño experimento». Lady Grantham frunció el ceño. «¿Un experimento, señor Poirot? ¿Para qué?» La sonrisa de Poirot permaneció imperturbable. «Para satisfacer una curiosidad profesional, señora, nada más. ¿Sería tan amable de reunirse en el Salón Azul dentro de 15 minutos?» Se marchó sin esperar acuerdo, dejando tras de sí una nube de murmullos de especulaciones. El Salón Azul, con vistas a los jardines azotados por la tormenta, era una habitación de desvaída grandeza, con sus antes vívidos tapices apagados por décadas de sol. Los invitados entraron desconfiados pero dóciles. Poirot estaba de pie junto a la repisa de la chimenea, con las manos a la espalda, mientras se organizaban inquietos por la habitación. Hastings se quedó cerca de la puerta, medio esperando una explosión de protesta. No vino ninguno. Poirot sabía que la curiosidad era un poderoso motivador. «Bueno», empezó Poirot con suavidad, «anoche un trágico accidente, o eso parece, se llevó la vida de Sir Hugo Drake. Hubo mucha confusión. El miedo nubla la memoria, ¿no es así?» Murmullos de acuerdo resonaron por la habitación. Poirot se dio unos golpecitos en la sien. «Pero la memoria, es algo curioso. Puede olvidar palabras, puede olvidar rostros, pero rara vez olvida objetos, cosas que uno sostiene, cosas que uno siente». Sacó con un gesto teatral una pequeña bolsa de terciopelo. De allí sacó un único guante de terciopelo negro. Un escalofrío casi imperceptible recorrió a los invitados allí reunidos. A los ojos de Poirot no se les escapaba nada. «Encontré esto», dijo suavemente, «junto al cuerpo de Sir Hugo Drake, un guante de dama, pequeño, exquisito». Caminó lentamente por la habitación sosteniendo el guante a la altura de los ojos. No amenazador, simplemente pensativo. «Me pregunto, señoras y señores, si este guante pertenece a alguno de ustedes». Se lo ofreció primero a Lady Evelina. Ella retrocedió levemente, con las fosas nasales dilatadas. «No es mío.
dijo rápidamente. Anoche usé guantes blancos. Poirot sonrió levemente, pero no dijo nada. Se acercó a la señora Phipps, que miró con desdén el guante como si pudiera transmitir una enfermedad. Ciertamente no es mío, espetó ella. El coronel Saint John lanzó un gruñido de desinterés. No me preocupo por las frivolidades de las mujeres. Poirot fue el último en acercarse a Annabel Marsh. La joven vaciló, un latido demasiado largo. Entonces negó con la cabeza con fuerza. No, no es mío, lo juro. La sonrisa de Poirot no flaqueó. Ah, pero no pedí juramentos, señorita. Solo una simple identificación. Annabel se mordió el labio hasta que se puso blanco. Poirot volvió a guardar el guante en la bolsa con un movimiento hábil. Curioso, reflexionó en voz alta, que nadie lo afirma, y sin embargo, debe haber venido de alguna parte. Después, de todo, un guante de terciopelo negro no surge del éter. Giró ligeramente sobre sus talones y se dirigió hacia el hogar. El guante y el asesino. Ambos están entre nosotros. Hubo un silencio tan profundo que parecía que la tormenta misma contenía el aliento. Poirot miró de reojo a Hastings y le guiñó un ojo. El juego psicológico había comenzado. Después de que los reunidos se dispersaron, algunos apresuradamente, otros con estudiada despreocupación, Poirot preparó la siguiente parte de su trampa. Se acercó a Lady Evelina, que fingía admirar una sombría pintura al óleo de algún ancestro de Grantham, olvidado hacía mucho tiempo. «Señora», dijo, suavemente, «me pregunto si podría dedicarme unos minutos de conversación». Lady Evelina se volvió lentamente, con expresión cautelosa. «Por supuesto, señor Poirot». Se retiraron a la sala de música contigua, cuyas superficies pulidas brillaban a pesar de la penumbra. Poirot no perdió el tiempo. «Señora», dijo en voz baja, «la vieron en la galería sur antes de que se escuchara el grito». Lady Evelina se puso rígida. «¿Visto por quién?» Poirot se encogió de hombros. «¿Importa? Alguien lo notó. Llevaba guantes oscuros, ¿verdad?» Lady Evelina vaciló y luego suspiró. «Sí, guantes de terciopelo negro. Combinaban con mi vestido». «¿Y perdiste uno?» «No». Ella vaciló. Poirot se inclinó ligeramente. «Lady Evelina, no es la culpa lo que hace tropezar a los fuertes, sino el miedo. Si usted no tuvo nada que ver con la muerte de Sir Hugo, entonces ¿por qué ocultar un detalle tan pequeño?» Cerró los ojos brevemente, y su voz se convirtió en un susurro. «Discutí con él». Poirot esperó. «Yo», le rogué, «que lo reconsiderara. Íbamos a casarnos, y luego él rompió. Públicamente, burlonamente. Fui humillada, monsieur. Poirot. Yo». Ella apretó los puños. «Lo odié por eso». La voz de Poirot siguió siendo suave. «¿Y todavía?» Ella se estremeció. «No podía obligarme a lastimarlo. Solo quería que él lo hiciera. Sufrir, pero no para morir». Poirot inclinó la cabeza. «Merci, señora. Eso es todo lo que necesito por ahora». Al separarse de ella, observó con satisfacción que la red psicológica se había estrechado. Lady Evelina estaba ocultando algo, pero no un asesinato. El verdadero asesino todavía estaba prófugo, acechando, calculando su próximo movimiento. Aquella misma tarde, Poirot convocó un consejo tranquilo en la biblioteca. Él mismo, Hastings y el cada vez más agotado inspector jefe Jameson. «¿Bien?», exigió Jameson. «¿Para qué es todo este baile, Poirot? Tenemos a Vale bajo vigilancia. ¿Qué más quieres?» Poirot sacudió la cabeza con gravedad. «No, inspector. El señor Vale no es más que una distracción. El verdadero criminal todavía está entre nosotros y cada vez son más audaces.
Golpeó ligeramente la bolsa de terciopelo negro. Este guante no es simplemente un accesorio olvidado. Es un mensaje, una burla. Hastings se inclinó hacia adelante con entusiasmo. ¿Y ahora qué hacemos? Poirot sonrió lentamente. Esperamos, observamos, y le damos al asesino suficiente cuerda para ahorcarse. La tormenta se intensificó afuera, golpeando las antiguas piedras de la mansión. En el interior, Hércules Poirot estaba sentado inmóvil, un hombre pequeño en una silla grande, esperando con la paciencia de una araña en el corazón de su tela. Sabía que en algún lugar de la oscuridad su presa se movía, y pronto, muy pronto se revelarían. La tormenta azotó la noche, sacudiendo las ventanas y aullando por las chimeneas de Grantham Manor como un espíritu inquieto. En las primeras horas de la mañana, cuando la casa dormía, intermitentemente, otro grito atravesó la oscuridad. Esta vez, no fue un invitado quien encontró la escena. Era un agente de patrulla nocturna y esta vez no fue casualidad. Sebastián Vale estaba desaparecido. El agente, pálido y tembloroso, le dio la noticia al inspector jefe Jameson, afuera del estudio cerrado donde había estado confinado Bailey. Jameson maldijo en voz baja: «Buscad en el terreno, despertad a todos, nadie sale de esta casa». En unos instantes los grandes salones se llenaron de luz. Los invitados confundidos salieron de sus habitaciones en diversos estados de desorden. Poirot, impecablemente, vestido con una bata de seda, ya estaba en el lugar. La puerta del estudio había sido forzada desde dentro. Una silla estaba rota y astillada, y la ventana estaba abierta a pesar de la fuerte lluvia que azotaba el exterior. Jameson murmuró: «Ha huido. Admisión de culpabilidad si alguna vez la hubo». Los ojos de Poirot se entrecerraron mientras estudiaba. «Los restos. Tal vez, inspector. O tal vez es lo que alguien deseos que creamos». Hastings se unió a ellos y se puso apresuradamente un abrigo sobre los hombros. «Dios mío, Poirot. Primero Sir Hugo. Ahora Vale desapareciendo en la noche. ¿Y ahora qué?». Poirot guardó silencio y su mente trabajaba frenéticamente. No es un vuelo aleatorio. No es la huida de un hombre desesperado a manipulado evento. Se volvió hacia los invitados reunidos, que se habían reunido una vez más en el salón principal. Lady Evelina, pálida pero serena, el coronel St. John con el ceño fruncido, la señora Phipps murmurando indignada, y Annabel Marsh blanca como una sábana, aferrándose a la barandilla para sostenerse. La mirada de Poirot se detuvo en cada uno de ellos. ¿Quién se beneficiaría más de la desaparición de Vale? ¿Quién tenía algo que ganar profundizando el engaño? Antes de que pudiera continuar con ese pensamiento, un segundo agente se acercó con el sombrero en la mano. «Disculpe, señor, pero encontramos algo cerca de los establos». Jameson y Poirot lo siguieron bajo la lluvia, con los abrigos bien ajustados para protegerse del frío. Allí, medio hundido en el barro, había un segundo guante, gemelo del que se encontró junto a Sir Hugo. Poirot se arrodilló y lo examinó de cerca bajo su paraguas. Terciopelo negro, pequeño, femenino, todavía. Su ojo atento notó algo extraño. El guante se rompió, no por los elementos, sino por medios, deliberados. Una pequeña abertura en el puño, limpia y útil, y en el interior, apenas visible, un diminuto monograma cosido con hilo dorado descolorido. E.M. El bigote de Poirot se movió. «Inspector», dijo suavemente, «observará que este guante, al igual que su compañero, fue plantado». Jameson frunció el ceño. «¿Plantado?» Poirot se levantó. «Sí, ninguna dama se desharía de sus guantes con tanta indiferencia. Y vea, a pesar de la lluvia, el guante está seco por dentro.
Lo pusieron aquí hace poco, hace como mucho unos minutos. Se volvió hacia Hastings, que lo observaba con los ojos muy abiertos. El asesino intenta convencernos de que Vale huyó en la noche, dejando un rastro de pistas tras él, pero todo es demasiado conveniente, demasiado teatral. La voz de Poirot se redujo a un susurro, casi perdida en la tormenta. El verdadero asesino sigue entre nosotros. De regreso al interior de la mansión, los invitados se apiñaron cerca del fuego e intercambiaron miradas temerosas. Poirot se dirigió a ellos con voz tranquila y autoritaria. «Damas y caballeros, nos enfrentamos ahora a una situación muy delicada. La desaparición del señor Vale no es un vuelo aleatorio. Fue escenificado». El coronel St. John resopló. «¿Preparado? Ese hombre es un sinvergüenza. Huyó porque era culpable». Poirot meneó la cabeza. «Al contrario, coronel, creo que huyó, o lo obligaron a huir, porque alguien aquí temía lo que podría revelar bajo presión». La señora Phipps chasqueó la lengua. «Esto es absurdo». La mirada de Poirot se posó en Annabel Marsh, que temblaba tan violentamente que su taza de té resonaba contra el platillo. «Señorita Marsh», dijo suavemente, «¿hay algo que desee decirnos?» Los labios de Annabel se abrieron, pero no salieron palabras. Ella sacudió la cabeza violentamente y miró hacia otro lado. Poirot no insistió más, aún no. En cambio, dijo en voz alta, «La verdad está cerca, muy cerca, y antes de que caiga otra noche será expuesta». Esa tarde, un nuevo acontecimiento volvió a cambiar el juego. Un jardinero que limpiaba los escombros cerca del ala este tropezó con algo medio enterrado entre los rosales. Era un candelabro pesado y ornamentado, cuya base estaba manchada con lo que solo podía ser sangre. Poirot, llamado inmediatamente, lo examinó atentamente. Se volvió hacia Jameson. «Creo que esta era el arma homicida». Jameson tenía una expresión sombría. «Un golpe en la cabeza. Lo dejó inconsciente. Luego se cayó por las escaleras. Exactitud», estuvo de acuerdo Poirot. «La caída fue secundaria. El golpe fatal llegó primero. Y este candelabro», los dedos de Poirot trazaron la inscripción, «presentado a Sir Hugo Drake, 1928. Un trofeo personal», murmuró. Convertido en un instrumento de muerte. El candelabro había sido escondido cuidadosamente. La tormenta lo había desenterrado por casualidad, un descuido tal vez de un asesino que, por lo demás, había planeado meticulosamente, o una señal de una creciente desesperación. Más tarde ese mismo día en el salón, Poirot y Hastings se reunieron a solas. Hastings estaba visiblemente agitado. «Poirot, ¿por qué no revelarlo todo ahora? ¿Seguramente tienes suficiente?» Poirot meneó la cabeza. «Todavía no, mon ami. El asesino es inteligente, pero ni siquiera el criminal más inteligente puede anticipar cada movimiento». Se dio unos golpecitos en la sien. «Mañana por la mañana reuniremos a todos aquí. Y luego, Hastings, entonces verás el desenlace». Hastings se inclinó hacia adelante, con entusiasmo. «¿Sabes quién es?», Poirot sonrió. «Lo sé. Pero el conocimiento debe revelarse con cuidado. Revelarlo ahora sería como abrir el horno antes de que se hornee el pastel. Paciencia, Hastings». La tormenta había comenzado a amainar. Un sol débil se filtraba entre las nubes de lluvia, proyectando una luz pálida sobre el césped empapado. Grantham Manor permaneció en silencio una vez más, una casa al borde de la revelación. Y en su corazón, Hércules Poirot se preparó para activar su última y perfecta trampa. La mañana amaneció fría y fría, como si la tormenta hubiera arrasado el cielo durante la noche. Grantham Manor, maltrecha pero todavía erguida orgullosa contra el cielo despejado,
parecía contener la respiración. Dentro de la gran casa se estaba gestando un tipo diferente de tormenta. En la biblioteca, Hércules Poirot estaba sentado, solo, con las yemas de los dedos juntas y los ojos entrecerrados en profunda concentración. El candelero, el guante perdido, la fuga escenificada de Sebastián Vale, el persistente aroma de las violetas, el monograma E.M. Cada pieza flotaba en su mente, separada y esquiva. Sin embargo, Poirot sabía que el orden, siempre orden, revelaría la verdad. Piensa, Hércules, murmuró en voz alta. Piensa como pensaba el asesino. Se levantó y empezó a pasear lentamente ante la chimenea. Supongamos que hubiera matado a Sir Hugo Drake. Supongamos que necesita un chivo expiatorio. Elegirías al hombre que ya está bajo sospecha, Sebastián Vale. No sería difícil. Un guante colocado aquí, una ventana forzada allá, y la policía, ansiosa por una resolución, se apresuraría a emitir un juicio. Pero en tu prisa, cometiste errores. Poirot dejó de caminar bruscamente. Los guantes. Ah, sí, los guantes. Sacó nuevamente los guantes de terciopelo negro de la bolsa y los examinó bajo la fuerte luz de la mañana. Primer guante, encontrado junto al cuerpo de Sir Hugo. Pequeño, negro, sin marcas exteriores. Segundo guante, encontrado, cerca de los establos con el monograma tenue. Mel sonrió, las piezas encajando en su lugar. E.M., susurró, no Evelina Moncler, como se podría suponer en un principio. No, Annabel Marsh. La señorita Marsh, cuyo segundo nombre, recordó Poirot, era Annabel Evelyn Marsh. Había visto su firma en una carta en el escritorio de Sir Hugo durante una búsqueda discreta anterior. A. E. Marsh no fue. Casualidad que el segundo guante tuviera un monograma. Tenía la intención de inducir a error, y Poirot estaba seguro de que Annabel nunca había tenido intención de perderlo en absoluto. Recordó cómo ella había palidecido al ver el primer guante, cómo había temblado ante el segundo, y sin embargo, nadie la había presionado, porque todos los ojos estaban puestos en Lady Evelina Moncler. ¡Qué mala dirección tan inteligente! Poirot volvió a sentarse y se alisó pensativamente el bigote. Pero motivo. El motivo lo era todo. Repasó los hechos tal como los conocía. Annabel, mansa y tímida, era la secretaria de Sir Hugo. Tenía acceso a sus documentos privados, su agenda, sus transacciones financieras. Ella sabía cosas peligrosas. Había descubierto Sir Hugo su malversación de fondos. Había amenazado con despedirla y arruinar su carrera. Una confrontación desesperada había conducido al asesinato. No, Poirot descartó la teoría casi de inmediato. Carecía de peso emocional. Annabel Marsh tenía miedo, sí, pero había más. No miedo a la exposición, sino a algo más profundo. Vergüenza, tal vez. Traición. Entonces, Poirot recordó un pequeño detalle de la lista de invitados que Lady Grantham le había proporcionado. Una modificación reciente. Una invitada se había añadido muy tarde. Annabel Marsh. Ella no estaba destinada a estar aquí. Había llegado solo porque Sir Hugo había insistido. ¿Por qué? Poirot se levantó de nuevo y sacó de su abrigo una libreta delgada. El libro, el de contabilidad privado de Sir Hugo, recuperado de un compartimento secreto de su escritorio. Con cuidado, Poirot pasó a las últimas páginas. Allí, garabateadas apresuradamente, estaban las palabras que pusieron todo en claro e innegable foco. A.E.M. Póliza de seguro, 10.000 libras mantenida en secreto. Amenaza de exposición. Poirot cerró el libro con un suave chasquido. Sir Hugo había asegurado su propia vida, nombrando a Annabel como beneficiaria secreta. ¿Por qué?
porque le había hecho daño a ella o a alguien cercano a ella. Quizás sea una conexión familiar, una deuda de culpa, o tal vez algo más escandaloso. Las pequeñas células grises de Poirot zumbaban furiosamente. Annabel Marsh no era simplemente una secretaria. Ella era, se dio cuenta ahora, la hija ilegítima de Sir Hugo. Lo explicaba todo: el secreto, la vergüenza, el acuerdo financiero y el enfrentamiento mortal. Sir Hugo había prometido reconocerla en privado, tal vez con dinero, tal vez incluso con afecto. Pero cuando se trataba de un acto público, un anuncio oficial, una revisión del testamento, una aceptación abierta, se había opuesto. Annabel, humillada, traicionada y desesperada, había actuado en un ataque de ira y desesperación. Ella lo había golpeado con el candelabro. Había montado la escena para implicar a Sebastian Vale, y cuando las sospechas de Vale por sí solas no fueron suficientes, ella había orquestado su desaparición. Poirot respiró profundamente. La trampa final estaba lista. Él reuniría a todos. Él expondría los hechos, pieza a pieza, hasta que el culpable ya no pudo negar más. Como siempre, pondría orden en el caos. Esa tarde Poirot buscó a Hastings, que caminaba ansiosamente por el salón. «¿Poirot? ¿Alguna novedad?» Poirot sonrió serenamente. «Mon ami, el final está cerca». Reunió a Hastings y al inspector jefe Jameson en la biblioteca y esbozó su plan con rapidez y detalle. Jameson frunció el ceño. «¿Estás seguro? ¿Acerca de la señorita Marsh?» El bigote de Poirot se contrajo. «Tan seguro como estoy de que el sol sale por el este, inspector. ¿Y quieres enfrentarlos a todos juntos?» «Mais oui. Solo entonces toda la verdad saldrá a la luz». Jameson sacudió la cabeza con renuente admiración. «Ciertamente tienes talento para el drama, Poirot». Poirot sonrió modestamente. «El drama, inspector, no es para mi vanidad, sino para la perdición del criminal. Los culpables no son deshechos por los hechos, sino por la presión psicológica de la verdad revelada». Se levantó y se alisó las mangas. «Haga los arreglos necesarios, por favor. Nos reuniremos en el gran salón a las 8 en punto». Se volvió hacia Hastings. «Y tú, amigo mío, me ayudarás. En silencio. Vigila con atención. Llegará un momento muy sutil, en que el asesino se derrumbará». Hastings asintió, su entusiasmo apenas contenido. La trampa estaba tendida. Los invitados se reunirían una vez más. Y Hércules Poirot, con precisión y brillantez, entrelazaría los hilos hasta formar una red de la que ningún alma culpable podría escapar. El asunto del guante de terciopelo negro estaba llegando a su clímax, y la justicia, inevitable y paciente, se dispuso a descender. El gran salón de Grantham Manor nunca había parecido más imponente. Debajo de las altísimas vigas, los candelabros ardían con una luz fría y brillante que parecía despojar a cualquier fingimiento u ocultamiento. Las ventanas largas y estrechas captaron los últimos destellos del atardecer, dejando cortes de color rojo sangre en el suelo. A las 8 en punto, los invitados se reunieron a petición de Poirot. Vinieron de mala gana y con nerviosismo. Lady Evelina con un vestido verde oscuro que realzaba su palidez. El coronel St. John con aire de beligerante fatiga. La señora Phipps murmura en voz baja. Y la señorita Annabel Marsh, pequeña y de mindubes aspecto frágil, con los ojos saltando como los de un pájaro atrapado. Poirot estaba de pie ante la chimenea, flanqueado por Hastings y el inspector jefe Jameson, que se apoyaba pesadamente en el aparador con los brazos cruzados. Cuando todos estuvieron reunidos, Poirot dio un paso adelante. «Mesdames et messieurs», dijo con voz clara y tranquila, «les agradezco su paciencia, sé que ha sido una prueba terrible,
Juntó las manos tras la espalda. Pero ahora debemos hablar con claridad, porque ha llegado el momento de que se revele la verdad. Un silencio se apoderó de la habitación, roto solo por el crepitar del fuego. La mirada de Poirot se movía metódicamente de un rostro a otro. Todos ya habéis oído la historia, que Sir Hugo Drake murió al caer por la gran escalera. Parecía un accidente, quizás incluso el resultado de un tropiezo en estado de ebriedad. Sacudió la cabeza lentamente. Pero no fue un accidente. Un grito ahogado escapó de los labios de Lady Evelina. El coronel St. John murmuró algo ininteligible. Poirot continuó imperturbable. Sir Hugo fue golpeado por detrás con un objeto pesado. Quedó sin sentido. Solo entonces cayó. Levantó el candelabro manchado de sangre, ahora cuidadosamente, envuelto en una tela. Esta era el arma, encontrada escondida entre los rosales. Un error por parte del asesino, el primero de varios. Empezó a caminar, sus zapatos lustrados golpeando suavemente el suelo de piedra. Al principio, las sospechas recayeron en el señor Sebastian Vale. Tenía un motivo, sí, disputas sobre transacciones financieras. Su coartada era inestable, y convenientemente comenzaron a surgir pruebas que lo implicaban. La voz de Poirot se agudizó, pero fue demasiado conveniente. Un guante plantado, una huida forzada, los enfrentó directamente. Damas y caballeros, Sebastian Vale fue incriminado. La habitación se agitó, incómoda. Poirot permitió que la tensión creciera. Consideremos los guantes de terciopelo negro, uno encontrado cerca del cuerpo, otro con las iniciales EM encontrado cerca de los establos. Hizo una pausa. Muchos asumieron que estas iniciales se referían a Lady Evelina Montclair. Lady. Evelina se puso visiblemente rígida. Pero eso, dijo Poirot, fue un engaño deliberado. Las iniciales pertenecen a otra persona. Se giró lentamente. A la señorita Annabel Evelyn Marsh. Todas las miradas se dirigieron a Annabel, que palideció hasta adquirir el color del pergamino. La voz de Poirot se volvió suave, casi triste. Usted, señorita, no es simplemente la secretaria de Sir Hugo, es su hija. Se escuchó un grito ahogado colectivo. Annabel se tambaleó, pero Poirot continuó implacablemente. Hace años, Sir Hugo tuvo una relación, una aventura que nunca reconoció. Usted, señorita Marsh, fue el resultado. Sintiéndose culpable, consiguió una póliza de seguro secreta a su favor. Poirot levantó el libro de cuentas de Sir Hugo. Pero él nunca te reconoció públicamente. Cuando viniste a la gala esperabas tal vez que finalmente te reconociera, te aceptara. Las manos de Annabel temblaron violentamente. Pero en lugar de eso, hubo otro rechazo, un despido cruel. Humillado, enfurecido, lo confrontaste en privado. La voz de Poirot se redujo a un susurro, y en un momento de pasión, tal vez sin quererlo, lo golpeaste. Las lágrimas brotaron de los ojos muy abiertos y aterrorizados de Annabel. El tono de Poirot se mantuvo firme. Después invadió el pánico. Intentó engañar, incriminar a otro. Plantó su guante cerca del cuerpo, pero más tarde se dio cuenta de que llevaba sus iniciales. Organizó la fuga de Vale para profundizar las sospechas contra él. Dio un paso más cerca, pero no es tan fácil burlar a Hércules Poirot. Hubo un silencio terrible. Entonces Annabel se dejó caer en una silla, con el rostro enterrado entre las manos. Se le escapó un sollozo grave y entrecortado. «No quise matarlo», gritó. «Solo quería que lo admitiera, que dijera que era mi padre». Se rió de mí. Dijo que no significaba nada para él, una molestia que pagar. La voz de Poirot era ahora muy suave. Y en ese momento, señorita, su ira dominó su
Razón. Jameson avanzó y puso una mano pesada sobre el hombro de Annabel. «Tendrá que venir conmigo, señorita Marsh», dijo con brusquedad. Ella asintió débilmente, sin ofrecer resistencia. Mientras se la llevaban, Poirot se volvió hacia la atónita asamblea. «Así termina el asunto del guante de terciopelo negro», dijo en voz baja. Más tarde, en el silencio de la biblioteca, Hastings se volvió hacia Poirot y sacudió la cabeza con asombro. «¿Cómo diablos lo reconstruiste, Poirot?» Poirot sonrió. «Siempre. Es la psicología, mon ami. Los guantes, el monograma eran pistas, sí, pero fue el comportamiento, las pequeñas contradicciones, lo que me dijo la verdad». Se reclinó hacia atrás, con las manos juntas bajo la barbilla. Annabel estuvo aterrorizada desde el principio, pero su terror no era el de alguien acusado, injustamente. Era el terror de alguien cuyo secreto había comenzado a desvelarse. Cerró los ojos brevemente. ¡Qué tragedia, Hastings! Una hija que busca el amor de un padre y solo encuentra crueldad. Se levantó y se arregló la chaqueta. «Ven, mon ami, hemos terminado nuestra tarea. No hay nada más para nosotros aquí». Y con eso, Hércules Poirot, el dueño de las pequeñas celdas grises, le dio la espalda a Grantham Manor y al dolor que había albergado dentro de sus paredes doradas. El gran salón de Grantham Manor todavía vibraba con una energía tensa e incierta después de que se habían llevado a Annabel Marsh. Los invitados, aquellos que aún no habían sido afectados por una sospecha directa, formaban un grupo apretado e inquieto. La enorme chimenea proyectaba sombras parpadeantes sobre el alto techo, dando al momento una solemnidad casi medieval. Pero Hércules Poirot aún no había terminado. Permaneció de pie frente a la chimenea, con las manos cuidadosamente cruzadas detrás de la espalda y su postura tan precisa como siempre. Su aguda mirada recorrió al resto del grupo. Lady Evelina, Montclair, el coronel Geoffrey St. John, la señora Clarissa Phipps y, por supuesto, un inspector jefe Jameson de aspecto acosado y un Hastings silenciosamente vigilante. Poirot se aclaró la garganta suavemente. «¿Mes amis?», dijo con voz tranquila, casi conversacional. «Les pido su indulgencia un momento más». Hubo un susurro de incomodidad. «Es importante, verás, que la verdad se entienda, no solo por justicia, aunque, por supuesto, la justicia debe ser impartida, sino por claridad, por el bien de orden». Dejó que las palabras se calmaran antes de continuar. «Verán, el caso contra el pobre señor Vale era una construcción, una fachada delicada, cuidadosamente construida para engañar. Cuando el señor Vale fue confinado, el verdadero asesino se sintió seguro, pero la verdadera mente del criminal, Hastings, inspector, damas y caballeros, siempre queda expuesta por el naturaleza del engaño que emplean». Poirot empezó a caminar lenta y deliberadamente, como si estuviera ensamblando cada pieza en voz alta. Consideré. El primer guante de 1900, terciopelo negro encontrado junto al cuerpo, pequeño, femenino. Conveniente, lo que sugiere la presencia de una mujer. Y así la sospecha se dirige claramente hacia Lady Evelina Montclair, de quien se sabe que usó guantes negros esa misma noche. Lady Evelina se puso rígida, pero no dijo nada. Poirot continuó. «Pero fue el segundo guante, el encontrado en los establos, el que reveló la verdad, no porque implicara a Lady Evelina, sino porque, mal calculado naturaleza humana, se giró y los clavó con la mirada. La asesina, Annabel Marsh, no se dio cuenta de que al colocarse un guante con sus propias iniciales, se ponía en peligro». Poirot. Se golpeó ligeramente la sien con un dedo. La gente miente, sí, pero las cosas, guantes, candelabros, firmas, no lo hacen. Volvió a pararse frente a la chimenea. Annabel Marsh era la hija de Sir Hugo.
El chantaje no fue solo por dinero, fue un grito de reconocimiento, una súplica desesperada por una identidad. Cuando Sir Hugo, en su arrogancia, le negó eso, no fue la codicia lo que la impulsó, fue la angustia. Hizo una pausa, permitiendo que se calmara el peso de la revelación, y así, en un momento de pasión, lo golpeó con el candelabro. Presa del pánico, intentó borrar sus huellas. Incriminó a Sebastián Vale, de quien sabía que Sir Hugo desconfiaba. El coronel St. John se aclaró la garganta. Pero el guante, ¿no podría haberse caído simplemente por accidente? Poirot sonrió levemente. Un excelente punto, coronel, pero no. ¿Un guante? Quizás. ¿Dos guantes colocados deliberadamente en puntos estratégicos para sugerir la huida? No, no. Demasiado limpio, demasiado teatral. La señora Phipps murmuró algo en voz baja. Poirot levantó un dedo. Hay otro punto pequeño pero importante. La señorita Marsh afirmó haber visto a alguien, una mujer, cerca de la Galería Sur, antes de que se escuchara el grito. La describió, como alta y elegante. Su voz se agudizó. La señorita Marsh describió sí misma. Un silencio atónito. Poirot se permitió un pequeño suspiro. La desesperación conduce a errores torpes. Las mentiras se tuercen sobre sí mismas y, en última instancia, la verdad se revela. Se volvió hacia Jameson. Descubrirá, inspector, que los documentos privados de Sir Hugo, sus documentos de seguro, enumeran a Annabel Eveline Marsh como beneficiaria de una póliza firmada sin conocimiento público. Un acto de culpa, tal vez, pero también una palanca, un arma. Jameson asintió con tristeza. Lo confirmaremos. Poirot inclinó la cabeza. No tengo ninguna duda, inspector. Se enfrentó a los demás una vez más. En cuanto al resto de ustedes, no hay más culpa que desenterrar. La amargura de Lady Evelina era real, sí, pero no deseaba la muerte. La enemistad del coronel St. John era del tipo gruñón, no asesino. Y los agravios de la señora Phipps eran de orden social, no criminal. Él sonrió cortésmente. En resumen, mes amis, quedáis exonerados. Hubo una visible relajación entre los invitados, aunque aún persistía la inquietud. Poirot hizo una leve reverencia. Y ahora, con su permiso, me jubilaré. Mi trabajo aquí, como dicen, está hecho. Se volvió hacia Hastings y Jameson. Dejo las formalidades en sus competentes manos, inspector. Jameson, aunque todavía parecía haber sido atropellado por un tren, logró asentir. Poirot, lo has vuelto a hacer. El bigote de Poirot se movió con satisfacción. No se trata de hacer, mi querido inspector, es de entender. Más tarde, a solas con Hastings en la biblioteca, Poirot se sirvió un vasito de crema de menta. Hastings se hundió en una silla y meneó la cabeza. Annabel Marsh nunca hubiera pensado eso de ella. Poirot dio un sorbo delicado a su bebida. Los seres humanos, Hastings, son infinitamente complejos. No siempre es el villano obvio, el que grita y amenaza. A veces son los callados, los que sufren en silencio, los más peligrosos. Hastings frunció el ceño. ¿Pero seguramente ella no quiso matarlo? Poirot se encogió ligeramente de hombros. Quizás no, pero la pasión, como he señalado a menudo, es una llama. Y las llamas, Hastings, son difíciles de controlar una vez encendidas. Dejó su vaso. Al final no son nuestras intenciones las que nos definen, sino nuestras acciones. El reloj dio 9 campanadas y las suaves notas resonaron por toda la mansión. Poirot se levantó. Ven, mon ami, dejemos atrás este lugar de dolor. Juntos cruzaron el gran salón, sus pasos amortiguados por las antiguas alfombras. Afuera la tormenta había pasado y la noche era fresca y clara. Las estrellas brillaban fríamente en lo alto.
Poirot se detuvo un momento en el umbral y miró hacia atrás, hacia la imponente fachada de Grantham Manor. «¡Cuánto orgullo!», murmuró. «Tanta ambición, y sin embargo es la más simple de las necesidades humanas, amor, aceptación, la que causa las mayores tragedias». Le dio una palmadita suave a Hastings en el brazo. «Ven, hay que tomar un tren. Y además, me han dicho que hay un pequeño y encantador restaurante en Londres donde se prepara el soufflé». «Perfecto». Con una última mirada a la casa donde la ambición, los secretos y el desamor habían chocado fatalmente, Hércules Poirot se giró y se adentró en la noche. Los días posteriores a la confesión de Annabel Marsh transcurrieron de forma borrosa para los residentes de Grantham Manor. Scotland Yard, eficiente una vez debidamente dirigido, se hizo cargo de la investigación. Se recogieron declaraciones de testigos, se verificaron documentos y se hicieron arreglos para el transporte de Annabel a Londres, donde se presentarían cargos formales. Los invitados, liberados de la nube de sospechas que tanto pesaba sobre ellos, se fueron uno por uno, cada uno lanzando miradas furtivas detrás de ellos como si todavía estuvieran atormentados por el recuerdo del asesinato. Lady Evelina Montclair se fue en silencio, con su dignidad intacta pero con los ojos hundidos. El coronel St. John, murmurando sobre el declive de la sociedad moderna, partió hacia su club. Incluso la señora Phipps, normalmente tan ansiosa por quedarse en medio del escándalo, se fue con una prisa inusual. Grantham Manor, alguna vez tan vibrante de riqueza e intrigas susurradas, de repente parecía demasiado grande, demasiado vacía. A primera hora de la tarde, 2 días después de la reunión final, Hércules Poirot y el capitán Hastings estaban sentados juntos en un vagón privado, mientras la campiña inglesa pasaba ante las ventanillas mientras el tren los llevaba de regreso a Londres. Poirot, inmaculado incluso en los viajes, leyó un pequeño volumen de poesía francesa, mientras Hastings contemplaba los campos brumosos, sumido en sus pensamientos. Al fin, Hastings rompió el silencio. «Pobre niña», dijo en voz baja. «Annabel, quiero decir, no fue solo un asesinato, fue la muerte de todo lo que había esperado». Poirot cerró el libro con un suave chasquido. «Sí, Hastings», dijo suavemente. «Ella no era malvada como lo son algunos asesinos. Su crimen nació de la desesperación, del rechazo, del orgullo herido, pero aún así fue un asesinato». Se movió ligeramente en su asiento contemplando el paisaje gris. «Hay un dicho, mon ami, il faut payer, hay que pagar, y lamentablemente la señorita Marsh debe responder por lo que ha hecho». Hastings asintió. «De mala gana. Supongo que tienes razón. Simplemente parece tan trágico». Poirot sonrió levemente. «La tragédie, Hastings, está en el corazón de toda locura humana. Cada criminal que he desenmascarado ha llevado, de alguna forma, una tragedia dentro de sí. Un defecto, una herida, una esperanza desesperada. Por eso el crimen fascina, revela el alma desnuda». Se golpeó ligeramente la sien. «Pero el deber de Hércules Poirot no es llorar. Es pensar, ordenar, someter el caos de las emociones humanas al imperio de la razón». Se inclinó hacia adelante y bajó la voz de manera confidencial. «Verá, Hastings, los crímenes nunca son solo cuestión de oportunidad y motivo, son cuestión de contradicción sobre el corazón humano en guerra consigo mismo. La señorita Marsh amaba y odiaba a Sir Hugo. Ella buscó reconocimiento y venganza al mismo tiempo». Volvió a sentarse, pensativo. Y es ahí, en esa contradicción, donde siempre se esconde la verdad. Hastings consideró esto durante mucho tiempo. «Supongo que es por eso que te concentraste tanto en la psicología», dijo finalmente.
Exactamente, mon ami. La evidencia física es importante, sí, pero es la mente quien comete el crimen, no la mano. Por lo tanto, es la mente la que debemos comprender. Poirot volvió a sonreír ahora más cálidamente. Y tú, Hastings, has observado bien. Tus instintos están mejorando. Hastings se sonrojó de placer. Gracias, Poirot. Hago lo mejor que puedo. Los ojos de Poirot brillaron. Con un poco más de práctica, quizás algún día te conviertas en un segundo Hércules Poirot, ¿eh? Hastings se rió en voz alta. Lo dudo, viejo amigo. El mundo solo es lo suficientemente grande para uno. De ustedes. Poirot inclinó graciosamente la cabeza. Quizás tengas razón, mon ami. Quizás tengas razón. Cuando el tren llegó a Londres, Poirot recogió sus cosas con meticuloso cuidado. Hizo una pausa, miró por la ventana la bulliciosa plataforma y se permitió un raro momento de introspección. Se había hecho justicia, el orden había sido restablecido, y sin embargo no hubo una verdadera victoria que celebrar. Sir Hugo yacía muerto, destrozado por su propia arrogancia y crueldad. Annabel Marsh se enfrentaba a un futuro solitario tras las rejas de prisión. Había vidas destrozadas. Los corazones estaban rotos. Poirot comprendió que incluso la solución más ingeniosa dejaba atrás restos humanos. Pero también entendió algo más profundo, que sin justicia, sin verdad, el mundo se hundiría en el caos. Se levantó, ajustándose las esposas con precisión. «Hay trabajo por hacer, Hastings», dijo enérgicamente. «Y, como siempre, Hércules Poirot debe estar preparado». Hastings se puso de pie, sonriendo afectuosamente a su amigo. «¿A dónde vamos ahora?» Poirot se permitió una pequeña y secreta sonrisa. «Primero», dijo, «a cierto pequeño restaurante donde el soufflé es irreprochable. Después, ¿quién puede decirlo? El crimen, amigo mío, no espera a nadie». Juntos bajaron a la plataforma. Dos figuras, una precisa, otra amable, desaparecieron en la vida de la gran ciudad, dejando tras ellos las oscuras sombras de Grantham. Manor por encima de ellos, las nubes grises se abrieron, permitiendo que un único y delgado rayo de sol las atravesara. Una promesa, tal vez de que incluso en un mundo de traición y tragedia, siempre se podrá encontrar un toque de luz, orden, razón y la búsqueda incesante de la verdad. Y así, con un último brillo en el más brillante de los bigotes, Hércules Poirot avanzó, dispuesto a afrontar cualquier misterio que el mundo se atreviera a presentar a continuación.